decir que eres campeón de Europa, tu disciplina es el taekwondo, eres profesor. Este Panamericano tuve medalla de plata en combate. Luego ya el año siguiente fue Copa América, que quedé oro en combate y plata en tul, que sería como los kata en taekwondo, es el que más me marcó. Yo creo que eso me dio un equilibrio mental, vamos a decir, en ese aspecto. Me dio confianza a mí mismo, pero todo se consigue con constancia y pasión. Bueno, pues tenemos hoy a Nicolás Fernández Ariztegui. Sí, correcto. Curioso, ¿vale? Porque eres uruguayo, pero tienes apellidos españoles totalmente. Sí, sí. Antes de decir nada y que nos cuentes un poquito de dónde provienen sus apellidos, decir que eres campeón de Europa en diferentes modalidades, que ahora nos explicarás cuáles, y además has sido campeón de la Copa América. Entonces, un poco pues, para que la gente te sitúe, tu disciplina es el taekwondo, eres profesor, y háblanos un poquito más de ti. Bueno, nada, nací en Uruguay, viví ahí en una ciudad que se llama Paso Carrasco, muy cerca de lo que es la parte céntrica de Uruguay, de la capital. Y bueno, nada, mi padre gallego, por eso Fernández, emigró con 18 años en barco a Uruguay. Y bueno, y ahí se encontró con el tiempo con mi madre, que la llevaron mis abuelos también, con 4 años. Es prácticamente ya uruguaya, mi madre, pero es vasca en realidad. Y bueno, por eso Ariztegui. Muy bien. Y bueno, cuéntanos un poco. Tu último éxito ha sido en el Campeonato de Europa el año pasado y te llevaste 7 medallas. Sí, fue increíble. La verdad que más allá de que uno iba preparado y demás, yo ya iba con la idea de retirarme en realidad, porque ya tengo 40 años. Y ya, bueno, entonces dije, bueno, ya que me voy a retirar, me voy a preparar bien y bueno, voy a intentar integrar el equipo español. Yo, por suerte, como tengo las dos nacionalidades, puedo competir tanto por Uruguay como por España. Entonces, además que me hacía ilusión por mis padres también. Entonces, nada, fui a las convocatorias, entrené, me esforcé. Y bueno, habían dos opciones para integrar el equipo, porque estaba el equipo oficial, que es el que compite en el europeo, y luego está dentro del campeonato europeo hay un campeonato que se llama Open. Entonces ahí se puede integrar más equipos del mismo país, por ejemplo. Entonces tenemos el oficial y estaba el equipo Open. Entonces bueno, yo no pude ir a una de las convocatorias, entonces dije, bueno, nada, me quedo en el Open, tranquilo. Fui, entrené y bueno, los entrenadores vieron que yo me había forzado y demás, y en el último entrenamiento me dicen, bueno, queremos que tomes tú la decisión. Y bueno, nada, queremos que formes parte del equipo oficial. Y bueno, yo dije, bueno, no, yo creo que, a ver, hay gente que entrenó todas las convocatorias, se merece estar en ese equipo. Los reuní todos, reuní al equipo Open con el que yo había entrenado y me había preparado, porque ahora luego si quieres hablamos de las modalidades, sí, que por eso es importante también el equipo, más allá que uno compite en individual, pero también es por equipo. Y bueno, los reuní y le digo, miren muchachos, yo me quedo con ustedes en el Open porque considero que es así. Yo creo que está bien eso de, si yo no vine a una de las convocatorias, yo tengo que regirme y me tengo que ir al Open. Reuní al equipo oficial también. Claro, yo soy más veterano de todos tienen 20 y pico de años. Y bueno, un estado físico impresionante. Bueno, yo... Al final, como si fueras un capitán. Sí, sí, porque más que nada, eso es lo que te da los años, el grado, lo que has competido. Y bueno, entonces la experiencia te da eso, decir, bueno,
me puedo permitir decir, bueno, muchachos, además que son muy respetuosos los chicos, entonces vinieron, me escucharon y bueno, les dije al equipo oficial, porque claro, el capitán de ellos me decía, Martín Iglesias, un saludo, me decía, bueno, nada, no, nosotros queremos que esté con nosotros. Dice. Le digo, bueno, nada, sí, a mí me encantaría estar porque yo me apasiona competir y digo, bueno, nada, pero yo sé que acá hay gente que se esforzó, gente que vino a entrenar todas las convocatorias, yo no puedo permitirme el lujo de decir, me cambio por él. Y quedaron todos medio pensando y de repente empezó uno, no, pero yo quiero que estés en el equipo y me cedo mi lugar. Y digo, no. Y ahí, bueno, empezaron ahí todo esto, lo otro. Los entrenadores también, que tenemos un entrenador para los masculinos y una entrenadora para el femenino. Y bueno, nada, empezaron a hablar esto, lo otro. Al final, entre unos y otros, dice, bueno, decidimos que bueno, que Nicolás el Boti, como me dicen, bueno, sea parte del equipo oficial. Entonces para mí fue un orgullo, pero lo que sí dije, bueno, el capitán es el capitán, es el que está. Yo por más grado y por más experiencia y por más años, digo, yo el capitán ya está. Entonces, bueno, nada, eso. Una anécdota, ¿vale? Luego, porque quiero hablar un poquito antes del pasado, antes de irte a los éxitos, que ya nos has contado un poquito, ¿vale? Hemos dicho que, fíjate, de las modalidades y demás, pero eso de Boti. Boti. Viene, me ha resultado curioso, dice, no, Boti de botijo, porque era muy chiquitijo, muy chiquitín y demás. Claro, acá se confunde un poco por eso, botijo, que usted tiene una vasija, ¿no? En realidad nosotros, a los chavales, a los niños jóvenes, se les dice botija. Entonces, botija o gurí. Entonces, mi hermano me decía todo el tiempo botija, porque mi hermano ya es mayor, más grande que yo, mucho más grande. Ya tiene 50 y pico, casi 60. Yo soy el más chico de los 4. Y bueno, entonces me decía botija, yo iba a comprarle cosas a él y demás, al súper y eso, al centro comercial o lo que sea. Y bueno, nada, quedó Boti. Y bueno, yo ya lo apliqué porque mis amigos ya también me decían Boti y acá en España también me conocieron como Boti y al final quedó el Boti. Entonces por eso... Pero aquí en España, el caso de Boti, a pequeñito, y decir, pero pequeñito pero matón, ojo. Claro. Sí. Que eso es lo curioso, es decir, que sí, puedo ser pequeñito, pero... No, y es que además que es justamente por eso, por lo pequeño. Yo siempre de mi grupo de amigos, por más que teníamos las mismas edades, yo era el más delgado, el más flaquito. Luego empecé a conocer lo que son las artes marciales y eso me ha ayudado un montón también a tener confianza en mí, porque yo era muy introvertido, muy tímido, un grupo pequeño de amigos. No participaba en clase en lo que era escuela, instituto, nada, hasta que empecé luego a conocer lo que son las artes marciales y bueno, y gente que también me ayudó un montón a eso. ¿Cómo te iniciaste en esto de las artes marciales? Es muy curioso. Yo en principio había un gimnasio cerca de casa que lo único que hacían era musculación o kickboxing. Y yo, de ver películas como todo niño, y sobre todo allá en Sudamérica, que nos gusta o es el fútbol, ahí en Uruguay es el fútbol siempre, y luego algo más. Y bueno, a mí me gustan las artes marciales, las películas, y bueno, nada. Empecé a hacer kickboxing con mi primo ahí, pero lo que pasa es que el profesor que había no era muy disciplinado, y al final terminó dejando, y nos quedamos ahí haciendo musculación con 15, 16 años, musculación pero controlado. Y luego en el instituto tenía un amigo que me dijo, yo hago taekwondo, yo no tenía ni idea qué era eso. ¿Pero qué es eso? Eso es un arte marcial, no sé. Y le habían dado unas cartas que eran por un mes gratis, que allá le decíamos unas becas, como si fuera una beca, bueno, de lo que sea, para estudiar. Bueno, entonces llenabas tus datos y iba. Fuimos 5 o 6 personas de ahí del instituto de la misma clase, con 16 años. Y bueno, nada, desde el primer momento que entré, yo era el último en la fila y veía a la gente adelante y digo, bueno, desde el primer momento digo, qué bueno estaría ser el primero en esa fila. Y bueno, nada, y ahí empecé... porque os colocabais por orden de por orden de grado. Claro, todo tiene su orden de grado. El más graduado a la derecha y adelante, y luego ya a partir de menor grado a la izquierda y hacia atrás. Entonces es como una fila, por lo que pasa el taekwondo se surgió o evolucionó en la milicia coreana. Entonces tiene ciertas estructura y disciplina militar. Entonces, en base a eso fue que el orden de lo que es. Oye, una curiosidad que me han dicho, yo veía muchas películas de artes marciales y más, ¿quién eran en ese momento, quién eran
tus actores que te inspiraban? A ver, yo al no tener no mucho conocimiento, pero sí que llamaba la atención, obviamente Bruce Lee, ese siempre es un ícono. ¿A quién no le gustan las artes marciales? Sí, a quien le guste Bruce Lee, ¿verdad? Bruce Lee claro. es un icono. Luego ya veías a Jean-Claude Van Damme, Chuck Norris. De mi época también, o sea... Sí, que no me convencía mucho Steven Seagal, pero bueno, también lo miraba. Y bueno, y más o menos esos fueron los primeros que he visto. Luego, ya más adelante, Jackie Chan, Jet Li, todos esos me gustan. Y además fue ese proceso. Claro, además. Sí, es todo una, claro. Así como yo iba evolucionando, también iba... Claro, son los actores que iban saliendo de moda, iban bajando algunos, iban subiendo otros. Claro. Además has tenido los mismos ídolos que yo, porque cuando era pequeñito también hacía artes marciales. Yo me inicié con el karate, luego pasé al jiu-jitsu y eran los mismos ídolos. Claro. Vale, ¿y quién crees que ha sido de todos estos que has comentado el que más ha influido en que las artes marciales hayan llegado a ya no solo Europa, sino, por ejemplo, a América? Yo creo que Bruce Lee. Bruce Lee no hay otro. Transmitía una energía, una seguridad, una precisión que no era normal. Pero así todo, yo por eso yo lo miraba y digo, bueno, a lo mejor yo puedo hacer algo de eso. Y bueno, y así empecé. Pero yo creo que también va mucho en la cabeza de uno, ¿no? Que diga, yo puedo intentarlo. Porque mucha gente, y me pasa con muchos alumnos, pues yo también doy clase, que me dicen, lo primero que me dicen, yo no puedo, es imposible. Y yo lo que les digo, no. Vos tu cabeza lo que tiene que recibir y recepcionar es, a ver, vamos a probar. Yo creo que lo puedo hacer, lo voy a hacer. Y creo que ahí es cuando uno hace el clic y empieza a ver que sí puede, que se entusiasma. Ahí empieza lo que es la pasión del deportista, vamos a decir, del artista marcial. Y creo que ahí empieza todo el camino. Empieza por ese proceso que a veces es difícil, a veces es complicado, pero si uno tiene la mentalidad y en el objetivo, centrarse, y yo creo que va por ahí. Me interesa mucho esto. Es algo que me gustaría tocar más al final, que es la época tuya de maestro. Que ahí le vamos a dedicar un espacio, yo creo que importante. Sí. Para centrar un poco más en los inicios. ¿Esto crees que esto que estás comentando es lo que te inculcaron a ti tus maestros al principio? Sí, totalmente. Mis instructores, la primera instructora que tuve es Alejandra Neira, que ahora vive en España también, y Gastón Sosa, que ahora es maestro, es sexto dan. Y bueno, son los primeros que me inculcaron esas cosas. Al principio, claro, yo como te digo, era tímido, yo estaba último en la fila, intentaba pasar desapercibido, cuanto más desapercibido mejor. Pero bueno, vi que, claro, yo siempre tuve... Mis padres, por ejemplo, mi padre practicó boxeo, mi madre vóley, entonces cierta condición física ya tenía, pues jugamos en el barrio al fútbol todo el día, que eso era típico en Uruguay, bueno, y en muchos lados como acá en España. Y bueno, cierta condición física tenía y bueno, y se me empezó a dar bien y bueno, y qué importante es eso, la persona adecuada que te instruya, que te empiece el camino, eso es importantísimo. Entonces empecé a ver y empecé a confiar más, porque veía que ellos confiaban en mí, me paraban ahí adelante de todos a hacer bueno, como nosotros decimos forma o tool, que es como en el karate los katas, me ponían adelante y bueno, esto se hace así, a ver, muéstrelo, no sé qué, no sé cuánto. Entonces ya me empezaron a forzar un poquito, pero bien, de buena manera, o sea, para que yo, además de motivarme, tenga el compromiso de decir, yo tengo que forzarme a hacerlo bien. Y creo que es muy importante eso. ¿En qué crees que ayudaría el taekwondo en este caso a los más pequeños? Yo siempre empecé tarde, porque con 16 años yo creía que ya era tarde, ya empezaba tarde. Sí, pero bueno, nunca es tarde. No. Porque mira todo lo que hemos conseguido. Por eso te digo que 16 en ese y con momento, 40 años, claro. O sea, que es que nunca es tarde. O sea, yo creo que además debería ser el nombre del podcast, de tu capítulo, es Nunca es tarde. Claro, exacto, es así. Claro, yo en ese momento digo, yo arranqué tarde y a lo mejor también eso me motivó para esforzarme más. Hubo una cierta obsesión también, ¿no? Pero bueno, yo creo que, a ver, lo que podría decir en mi experiencia, que sí, que a mí me ayudó un montón. Tenía esas dos facetas de timidez y también tenía momentos de rabia.
no sabía cómo gestionar el enojo, tanto en casa, con mis amigos, además que también ellos ya sabían que yo era de fácil enojarme, entonces me buscaban, entonces era peor, yo no sabía cómo gestionar, no... y Lo llegó... típico de los chavales jóvenes, Sí. la gestión. Sí, y mis hermanos, somos 4 y yo soy más pequeño, o sea, era al que iban. Entonces, claro, pero yo llegaba a un momento que explotaba y no sabía controlar. No tenía control en mí. Y bueno, y eso es un proceso muy complicado. ¿Y tuviste algún momento de tensión en el cual dices, hostia, yo no tengo este control, o sea, tengo esa impulsividad, estoy aprendiendo taekwondo, ¿hasta qué punto al principio? Al principio era complicadísimo. Eso, ¿cómo ¿Qué pasa? gestionaste eso? Tenía esas dos dualidades, vamos a decir, porque Claro. tenía esa timidez, no me animaba a hacer cosas, pero claro, cuando vamos a decir, me encendía, era muy difícil gestionarlo, muy difícil. Y ahí va en parte la paciencia que tienen los instructores, la familia también que apoya mucho. Y bueno, y de a poco uno tiene que ir viendo que tiene que gestionarlo, porque llega un momento que si no, eso no se para. ¿Y cómo te ayudó el taekwondo a gestionar eso? Yo creo que me ayudó a desfogarme, como dicen, a canalizar esa energía, esa rabia contenida, a trasladarla al entrenamiento. Entonces, cuanto más rabia tenía, más entrenaba. Cuando yo sentía que el control se iba, me ayudaba mucho el entrenar. Yo entrenaba en las clases, iba a casa, seguía entrenando. Los días que no tenía entrenamiento me ponía de mal humor. Bueno, creo que hasta ahora mi mujer creo que de eso sabe mucho. Pero bueno, me ayudó a gestionarlo eso, el canalizar la energía y sobre todo muy, muy importante lo que son las artes marciales son los principios morales que te siguen, más allá que uno los trae de casa, reafirmarlo, lo que es la cortesía, perseverancia, autocontrol, espíritu indomable, que eso lo podemos luego aplicar a lo que es el bullying que estuvieron hablando en los otros podcasts. Sí, mira, además vamos a tocar un poquito ese tema. El bullying, ¿vale? Ahora está muy de moda, hablar lo demás. ¿En qué ayudaría a los jóvenes de ahora el hecho de las artes marciales? Es además de las artes marciales que siempre ha destacado el honor, Claro, la disciplina y demás. ¿Crees que podría ayudar a los jóvenes? Yo creo que sí, y inclusive en ambos casos, no solo la víctima, sino el victimario, vamos a decir. Es una disciplina que toda arte marcial que tenga sus principios morales, su filosofía, ayuda a los dos casos. A la persona que agrede, que muchas veces es por eso mismo que yo te digo, a lo mejor esa agresividad que tiene que no sabe cómo manejarla, o que quiere llamar la atención, o que, claro, teniendo compañeros se motiva más para hacerlo. Y a la otra persona para coger confianza en sí mismo y decir, no, esto no puede ser, yo lo tengo que parar de alguna manera. Y otra cosa interesante que habían hablado en una entrevista anterior, de la gente que está ahí también, por fuera, que en realidad no tiene que estar por fuera la persona. ¿No? Yo creo que, por eso digo, lo del espíritu indudable es defender las causas justas. Si yo estoy viendo que hay un problema de bullying, que antiguamente se decía de otra manera, pero era lo mismo, todos sufrimos, inclusive yo, como te digo, como era pequeño y delgadito, cobraba todas. Pero bueno, a ver, a lo que voy es eso, que también las personas que no están en ese problema, pero que lo están viendo, necesitamos de esas personas que hagan algo, porque no vale el decir, mirá lo que está haciendo, no. Hay que actuar en todos los casos, Actualmente, ¿qué edad tienes? Ahora actualmente soy cuarto dan. Cuarto dan. Sí. ¿Y cuándo, a partir de qué edad y demás, que ya como dices tú, empezó con 16 años y más, a partir de qué edad ya empiezas a competir y empiezas a destacar y se te empieza a dar eso bien? A competir empecé ya un año después de haber empezado a entrenar. Fíjate, a los 17. Y lo más curioso que fue en un Panamericano, no fue ni siquiera torneo nacional. Me dijeron, hay un Panamericano en tal fecha y vamos a ir. ¿Y tu primer premio importante cuándo fue? Bueno, en ese Panamericano tuve medalla de plata en combate. Luego ya el año siguiente fue Copa América, que quedé oro en combate y plata en tul, que sería como los kata en karate. Fíjate, o sea, casi 2 años, 3 Sí. años y estabas ya ahí. Sí, ya de ahí no paré.
O sea, empezaste tarde, pero digo, 2 años, necesito 2 años y ya estoy campeón de la Copa América. Sí. Y hay muchas diferencias entre el taekwondo en Paraguay, o sea, en Uruguay, perdón, y en Europa. Si te lo ves estrictamente lo técnico, vamos a decir, no, pero sí, totalmente. Yo cuando empecé, bueno, yo estuve, esta es la tercera vez que vengo a España, yo ya me instalé ahora en España, pero ya estuve en el 2005, en el 2007, que en el 2007 fue que integré por primera vez la selección española, que fuimos al Mundial en Birmingham. Y es totalmente distinto. A mí me costó un montón adaptarme. Sí. Pero claro, tuve la suerte de tener tanto instructores como compañeros siempre que me quisieron dar una mano. Y eso es de agradecer, porque más allá que nosotros competimos a nivel individual y a veces por equipos, como en el caso de la selección, pero siempre es individual. Y hay algunos instructores que te dicen, no, esto es muy individual, muy personal. No, en realidad no. En realidad el mayor valor que tiene esto es tener compañeros, ayudarlos y que te ayuden. Y así todo también los instructores, ¿no? Obviamente. ¿Cuánto tardaste en ser cinturón negro? Ser cinturón negro me costó lo que realmente más o menos se estima a nivel de tiempo, 4 años. 4 años. O sea, que ahora mismo, por ejemplo, alguien que se quiera iniciar, si quisiera y se lo tomara en serio, en 4 años podría ser cinturón negro. Sí. Que muchas veces es que hay gente que a lo mejor cuando se inicia o la ha pensado alguna vez, es que pasa el cinturón negro, pero con disciplina. Claro, sí. Luego se pueden acortar tiempos, pero el compromiso de entrenamiento tiene que ser mucho mayor. Claro. Ya no vale entrenar 3 veces por semana, ya tiene que ser 4, 5, 6. Ya, y bueno, ni que hablar para las competencias internacionales, ¿no? Pero bueno. ¿Y cómo fue el salto a Europa? O sea, hemos hablado de que sí, que son distintos estilos, pero ¿cómo fue? Llegas a Europa y cómo te conocen o ya te conocían y vente con nosotros para el equipo. Bueno, eso nacional. fue también curioso, porque claro, nosotros allá entrenamos, como te digo, tenía la instructora, mi primera instructora, que fue con la que me inicié. Ella se vino para España y claro, quedamos con el otro instructor, los que quedamos ahí, alumnos de ella, fuimos con el otro instructor. Ella se vino para España, hizo su vida, y también un compañero mío, que ya era cinturón negro, Marcelo, que es el compañero con el que doy clases, Marcelo Bentancur, que también es de mi grado, es cuarto dan, se vinieron para España. Entonces, claro, yo después con el tiempo contacté con ellos cuando vine por primera vez en el 2005 y me dice, mira, nosotros estamos entrenando en tal sitio con un instructor argentino, Alejandro Beixier, y Fran Espeche. Y bueno, y empezamos ahí, les hice una visita y bueno, ahí empecé a tener contacto. Ya luego cuando me fui a Uruguay de vuelta, seguí compitiendo, entrenando, preparándome. Luego en el 2007 cuando vine ya los conocía, entonces fue mucho más fácil. Ya me integré a la federación, ya me hicieron un plan de entrenamiento porque justo había unos selectivos para el equipo. Me dijeron, mirá, por más que tú estés en Navarra, tenés que entrenar de manera individual porque en Navarra no había clubes de taekwondo no sé si ahora hay, pero en esa época no había nadie y tuve que entrenar solo. Entonces me hicieron un plan de entrenamiento. Iba a las competencias, porque dentro de las competencias que hubo en Barcelona y en Galicia ese año, eran los selectivos. Competías un sábado, el domingo tenías el selectivo, que eran 4 o 5 horas de entrenamiento que te evaluaban. Más allá de la competencia de cómo había salido el resultado. Y bueno, y así empezó todo. Empezó todo ahí y bueno, y agradecido, la verdad. Y luego hemos hablado de que había diferentes estilos dentro del taekwondo, de las competiciones de... Sí, no, a ver, el taekwondo es el mismo, es ITF, lo que hacemos nosotros, el taekwondo tradicional. Es aparte de lo que es el WTF, que es de las Olimpiadas. Son distintos estilos, vamos a decir, pero bueno, el ITF, el que hacemos nosotros. En las competencias tenés, tanto para competir en individual o por equipo, las mismas categorías. Tenés combate, tool, que sería como yo siempre pongo el ejemplo, el kata, karate, porque la gente conoce más. Sí, para entendernos. Eso, combate, tool. Luego tienen técnicas de rompimiento, que son de potencia, o técnicas especiales, que es la que más se me da mejor que la de potencia, porque la de potencia solo va a ver cuántas tablas rompes, y las técnicas especiales son con salto y giros. De hecho, en el Mundial del 2007, el récord más alto que pude patear fue 2,37 metros. Qué bueno.
Sí. Y además de patada. Sí, sí. Patada, y al final, claro, tenés 5 técnicas que tenés que realizar y puntuar. Dentro de la suma de esas son luego el resultado que tengas, oro, plata, bronce o bueno, te quedas por ahí. Yo tuve la suerte de definir en largo, en una técnica que es en largo, son 3 metros que tenés que saltar y luego romper la tabla, con patada lateral, y quedé tercero, medalla de bronce. Y luego por equipos quedamos también bronce. Entonces, este año pasado, 7 medallas en diferentes disciplinas. Sí, fue increíble, la verdad. Claro, es que es como, Sí. ¿cuántas disciplinas más quedaban? La ganaste todo, Sí, ¿no? yo iba con la idea, digo, bueno, si gano una medalla bien y estoy contento, porque ya a los años que uno tiene ya luego valora otras cosas. Pero bueno, sabía que me había preparado bien. Yo estoy en la categoría de veteranos. Mi peso es hasta 64 kilos. Siempre se empieza con tul primero, obviamente, porque luego si te toca combate, obviamente si tienes alguna lesión, para tul es imposible. Entonces empieza con tul. Bueno, empecé con tul individual. Se compite en 2 días seguidos, viernes y sábado. Viernes se compitió en individual y finalizando ahí hicimos tul por equipo y luego ya el resto por equipo era el sábado. Y bueno, nada, empecé en tul y bueno, pasé las fases hasta llegar a la final. Definimos la final, salí oro, muerto estaba ya. Y bueno, nada, luego me tocó, porque se alargó mucho la competencia, porque había muchos competidores, me tocó hacer, ni bien terminé el tul individual, vino el entrenador, que es Dache, Antonio Blanco, es un gallego, y me dice, bueno, vení que tenemos ahora tul por equipo. Y ya me tuve que cambiar el chip, mental cambio, por equipo. Claro, en equipo competimos 5 personas, además de toda la coreografía que tenemos en el tul, hay que hacer unos desfasajes, hay que hacer una entrada, una salida. Es todo como una coreografía que hay que hacer. Y todos tenemos que estar bien coordinados. Entonces, claro, hay que cambiar el chip de individual a equipo. Y bueno, ahí pasamos. Y todo esto es en el campeonato europeo, el oficial. Y bueno, salimos primeros. Luego, al otro día ya nos tocó la parte de combate individual, técnicas especiales, rompimiento, pero también antes de las técnicas nos tocó por equipo combate también. Y luego ya se sumaba el otro campeonato, el Open. Entonces, claro, empezamos. Yo después competí en individual en mi categoría hasta 64 kilos, salí oro. Luego nos tocó por equipos oficiales, hicimos combate, pasamos todas las rondas, quedamos primero, al igual que tul. Entonces ahí se fueron acumulando las medallas. Yo ya pasó tan rápido todo que al final no te das cuenta hasta que llegas al final. Y luego, claro, nos tocó competir en el Open. En el Open pasó lo mismo. Teníamos otro equipo español, como te digo, el del Open. Compitieron los dos, más otros equipos ingleses, escoceses, había irlandeses, había de todos lados, de Holanda. Y bueno, y fuimos pasando rondas, que el Open estuvo muy bueno porque, a diferencia del campeonato oficial, los combates son en el campeonato oficial europeo, uno se enfrenta al otro, son 2 minutos, podés ganar, perder o empatar. La suma de los combates que hayas ganado es si te dan ganador o no. De 5 competidores que tienes, tenés que ganar 3, por ejemplo, ¿no? Bueno, así es la modalidad oficial. En el Open implementaron que eran 4 minutos de corrido, de combate, y el entrenador lo que tenía que hacer es meter a los 5 competidores. Pero ¿cómo era? Empezaban 2, sale uno cuando decide el entrenador, mete a otro, el otro mete, pero es 4 minutos de continuo. 4 minutos de continuo, y tienen que entrar los 5. Si no entran los 5, queda descalificado. Y bueno, y se nos dio muy bien. O sea, que al final es también como gestionar... Sí. El entrenador tiene que estar muy atento a lo que es el tiempo, porque hay veces que te entusiasmas con la pelea y hay tenés a uno que es mejor a veces, o se le da mejor el combate o el tool o lo que sea. Entonces tenés que gestionar todo eso también. Y la ansiedad también de decir, bueno, ¿cuándo me toca? Ya teníamos igual preestablecido quiénes iban a entrar primero, luego último. Yo le dije al abuelo, lo dejé al último. Yo digo, el abuelo del grupo soy yo. Y bueno, nada, y se nos dio muy bien, la verdad. Y luego en técnicas especiales ya estaba fundido. Fundido. Hice lo que pude, bueno, y logré el bronce, que bueno, para mí ya... Hombre, pero fue increíble. Al final, pero sí, no deja de ser éxito igual. Me faltó
me faltaron unos puntos porque de manera individual te puntúan y podés lograr el overall, que es el competidor, el mejor competidor masculino y femenino del campeonato. Me faltó poquito, me ganó un inglés que, bueno, felicitaciones. Y hemos hablado de éxitos. ¿Recuerdas algún combate o alguna competición que hayas tenido que fuera un fracaso y te acuerdas? Sí. Cuéntame, sí. cuéntame la peor. No, una que gestionara fatal, no, que dijera, no, qué mal llevé esta competición. Me acuerdo muy bien porque, claro, después de venir en el Mundial de 2007 representando a España, yo luego me voy a Uruguay en el 2008 y sigo entrenando ahí. Y en el 2009 había una Copa del Mundo en Uruguay. Y digo, está listo, engancho ahí, preparo. Y bueno, lo preparé todo, pero son de esos días, como decían en los podcasts anteriores, que no estudia. Cuando no estudia, por más que hayas preparado. Y creo que también me falló un poco la parte psicológica, mental, vamos a decir. Y bueno, se me dio horrible. No pasé ni una ronda, ni en tool, ni en combate, técnicas tampoco. Fue algo que dije, ¿qué me pasó? No supe ni analizarlo en ese momento. Pues ahora voy a enlazar con una de las preguntas del podcast. Gestión del éxito y del fracaso. Has tenido unos éxitos brutales. Además, fíjate, 7 medallas en un mismo torneo. Fracasos, además en un mundial. Sí. 2 ejemplos. ¿Cómo gestiona un campeón como tú, que además es maestro, cómo gestiona el éxito y el fracaso, o cómo lo gestionabas en su momento y cómo lo gestionarías ahora? Yo Por creo que cambiarte un poquito la vertiente. Claro, sí. Yo creo que hay una cierta evolución. Así como uno evoluciona entrenando, tiene que evolucionar mentalmente. Yo no tuve el apoyo de profesionales, vamos a decir, que yo creo que me hubiera venido bien. Pero sí lo que es importante el apoyo de la familia, tanto de tus padres como de tu pareja, como de los hijos, en este caso, que ellos saben en qué momento apoyarte, que saben qué palabras decirte. Yo creo que es eso, importante el entorno que tengas. Más allá que también necesites a lo mejor un profesional, que yo creo que sí, que cada vez me convenzo más. Era muy reacio antes a esto, y bueno, pero bueno. Yo creo que puede... Pero lo importante es el entorno que tengas, que te apoye, pero no solo que te alabe, sino que no te alabe, que te tenga ahí, en los pies sobre la tierra. Por tener una mención especial a tu familia. La importancia de la familia en el deporte y cómo te ha ayudado a ti, ya que no tienes esos profesionales y has dicho mi entorno, la familia, cómo te ha influido. Sí, bueno, para que tengas palabras bonitas para ellos. Sí, no, bueno, por ejemplo, mi madre, mi padre era muy cerrado, pero sí que me fue a ver competir, por ejemplo, y eso lo voy a tener de recuerdo toda la vida. Mi madre fue un pilar importante, lo sigue siendo hasta ahora. Y luego ya que cuando conocí a mi esposa, Eugenia Peña, que bueno, nos complementamos. Y en momentos así complicados que tenemos unos y otros, sabemos de dónde coger y de dónde hablar y qué palabras utilizar y cuándo hay que apoyar y cuándo hay que callar y entonces es importantísimo la familia. La familia es una de las cosas por las que sigo intentando competir, sigo intentando dar clases, porque como le digo siempre a ellos y a muchos compañeros, digo, yo todos los años me planteo si sigo dando clases o no. Pero es esa gente y la familia la que te dice, tenés que seguir. Y es ese camino que me parece que hay que seguir. ¿Cómo gestiona un campeón o cómo se prepara un campeón para un europeo? ¿Cómo es el día a día, los entrenamientos, la técnica? ¿Cómo entrenáis? ¿Cómo entrenáis los deportistas de técnica? También pasé por varias facetas. Desde entrenar solo con el instructor, solo parte técnica y combate, a morir, a luego ya ver que en realidad necesitas con el tiempo y sobre todo llegado a una cierta edad necesitas una preparación física distinta a lo que es una persona de 20 años a uno de 40. Por ejemplo, Fernando Muga, que es el dueño acá del local,
del club PSN. Por cierto, agradecerle el poder grabar aquí. Agradecerle de corazón a Fernando, que nos ha ayudado un montón. Y tenemos pendiente además una entrevista con él más adelante. Sí, un fenómeno. Él, por ejemplo, él desde el primer día que yo entré a dar clases ahí y que sabía que competía, me dijo, mira, te puedo hacer un plan de nutrición y un plan de musculación. Entonces, trabajamos en base a eso, porque claro, uno con el tiempo sufre que si tendinitis, que si todas esas lesiones. Y además que la edad influye. Claro, por eso digo, la edad influye. y a mí me vino muy bien eso, lo que es la parte de musculación para fortalecer músculos y no sufrir los tendones. La parte de nutrición, que es lo que más me cuesta. ¿Qué pasa? ¿Por qué es la que más te cuesta? Me cuesta porque en eso es lo que tengo que trabajar más disciplinariamente, vamos a decir. Esto es una de las premisas del podcast. Sí. Me interesa mucho cómo gestionar la alimentación, la nutrición, que te está ayudando Fernando. Además que es un problema, yo el problema lo tengo al revés. Hay muchos peleadores, competidores que lo que le cuesta es bajar. Yo al revés, a mí me cuesta subir. Entonces, cuando me pongo a entrenar, me preparo para una competición o lo que sea, bajo mucho de peso. Entonces lo que me cuesta luego es subir. Entonces ahí tengo que jugar un poco con lo que es la nutrición, que me di cuenta con el tiempo de que se necesita y es de lo más primordial que hay. Me interesa mucho este tema. ¿Los pesajes en el taekwondo son iguales que en otros deportes como el boxeo y demás? Tenés franjas de pesaje, sí, pero de manera individual. Luego por equipo, el equipo puede integrarlo gente de 60 kilos como de 80, 90, 100 y te toca competir con el que te toca. Lo nuestro no es full contact, es light contact, es al punto, pero se siente. A mí siempre me ha tocado inclusive entrenar desde que empecé con gente que pesaba 10, 15, 20 kilos más que yo. Ver, y tuve que gestionarlo y tuve que buscar plantearme las peleas de una cierta manera. Entonces es complicado. Hombre, aquí, lo bueno dentro del taekwondo es que al final se utiliza mucho la patada, la separación, sepárate mucho, ¿no? Imagino. Sí, lo único que nosotros nosotros nos permiten los que son golpes de puño a la cara también. Entonces usamos el recto, usamos el gancho de afuera. No nos permiten el uppercut, pero esos dos sí. Y por ejemplo el reverso de mano también se permite. Tenemos un poco más de juego que los de la WTF, que es más pierna, pero nosotros tenemos para combinar también manos y pies. Pero sí, es mucho de pierna también. Sí. ¿Y cómo lo gestionas? Cuando tienes un peso, que te sacan mucho peso y demás, ¿cómo gestionas esas peleas? Son complicadísimas. Claro, por eso. Complicadísimas porque tenés que ser como una mosca. No te puedes quedar quieto. O sea, te tienes que mover como... Te tenés que mover, tenés que jugar con las distancias. Sabés que si vas al choque es perjudicial no solo por perder puntos, sino por también la lesión que puedas tener. Porque tiene más una fuerza, persona de 90 kilos, por más que te quiera pegar suave o al punto, no es lo mismo que te pegue uno de 60. Total. Entonces, tenés que gestionarlo muy bien. Es mucho mental. Lo que es combate, a diferencia de lo que piensa la gente que a veces no tiene el conocimiento de lo que son los deportes de contacto, las artes marciales, es mucho de cabeza, es mucho mentalidad. Me gustaría tocar eso, la mentalidad. ¿Cómo te motivas? ¿Cómo mantienes tu mente fuerte? ¿Tienes algún método o una fuente de inspiración, alguna persona? O ¿qué es lo que te mantiene qué es lo que haces para mantener la mente fuerte? Bueno, como dije, lo voy a repetir porque es así. La familia, primero que nada, que te apoye y que te diga, dale que lo puedes hacer, podés seguir compitiendo. Porque muchas veces digo, bueno, estoy dando ventaja, porque hay veces que no puedo entrenar el tiempo que quiero entrenar, porque claro, obviamente uno tiene trabajo, no puedo dedicarle el 100%. Entonces tengo que gestionar y en los tiempos que puedo, entrenar, parte técnica, combate, la parte de musculación. Entonces son trabajos complicados que uno tiene que ir, como decía Marta, ¿no? El Tetris de ir encajando en la semana, claro, cuándo puedo entrenar, cuándo no. Inclusive dando clases también es complicado entrenar. La alimentación también juega un papel importante. Y el descanso. Sí, el descanso a veces es complicado. Sobre todo teniendo familia. Siendo padre de familia, ¿no? Tenemos una niña de 3 años que va para 4, un chico de 13 que ya está en la adolescencia, así que ya verás, es complicado. Niños pequeños, niños grandes, problemas grandes, ¿no? Exacto. Pero sí, hay que intentar gestionarlo a pesar de que sea complicado. Y bueno, eso. Pero sí, es fundamental todo. Y sobre todo la disciplina y la constancia, que eso es lo que te da
poder prolongar lo que vos querés hacer. Se estuvo hablando también de lo que tenés que tener pasión por lo que haces. Y si vos querés alargarlo, tenés que ser consciente de que hay que ser disciplinado y tener constancia, que eso es... Y hilando un poco con lo de la familia y demás, ¿cuánto de importante es el taekwondo en la familia? O sea, ya no es la familia para el taekwondo, para ti, sino cuánto de importante es el taekwondo para la familia. ¿Está muy inculcado la disciplina del taekwondo en la familia? Porque al Sí, final es tu vida profesional, que ahora sí, hablaremos de ello. sí. Bueno, nada. ¿O lo separas? Y no, a ver, a veces hay momentos que hay que separar. Sobre todo si las otras personas, obviamente, tienen otros intereses, les gustan otras cosas. Por ejemplo, mi hijo hizo taekwondo, el de 13 años, pero bueno, en su momento decidió seguir fútbol, por ejemplo. Para mí, perfecto. Le digo, yo no te voy a obligar a nada. O sea, considero que si él quiere hacer eso, lo tiene que hacer. Claro, pero no iba por ahí mi pregunta. O sea, no es el inculcarles el taekwondo como deporte, vale. sino la filosofía o lo que es la Bueno. esencia del taekwondo, o sea, lo que es la disciplina, el honor, eso, esa base del taekwondo, o sea, lo que es la esencia, si está, está Sí, incluida yo en la familia. creo que tendría que ir todo de la mano. Es como te digo, nosotros tenemos los principios morales, que ya los he nombrado, Es un poco ahí. que eso es lo que tendría que ya venir desde casa. La familia es importante que tenga todos esos principios y nosotros se los reafirmamos. Y creo que ahí la unión, tiene que haber esa unión de... No, porque no está al final desligado tener Claro, esos no. principios con el fútbol, por ejemplo. O sea, a lo Claro, mejor sí. lo puede aplicar. Se puede aplicar perfectamente. Y es lo que intentamos que él también lo aplique. Al final, bueno, Claro. la gestión del Claro. padre y maestro. Vamos a tocar un poco la parte de maestro. Eres ahora maestro en una escuela. Háblanos un poco de tu escuela, qué tipo de alumnos tienes, si llevas niños, llevas adultos, cómo gestionas eso, Sí, cómo lo vives, porque al final es una Sí. etapa diferente. Bueno, yo el grado que tengo sería instructor internacional. Para maestro ya es séptimo dan y eso, pero bueno, sí, en rasgos generales seríamos maestros. Tenemos tanto niños de 10, 11 años como adultos de 30, 40, inclusive ha habido gente de 56 años que venía de otra disciplina, que le interesó mucho lo que es el trabajo de taekwondo. Y bueno, a mí me gusta. Hubo una época que decidí no dar clase por temas de esto, te digo, de venir de Uruguay a España, los problemas que tenemos en la vida luego de la adaptación aquí también, para ellos también, no solo para mí, yo ya conocía, pero para ellos también fue complicado la adaptación a España. Entonces en ese trajín, pero bueno, la familia, mi esposa Eugenia Peña fue la que me incentivó un poquito a decir, bueno, empezá a dar clase, esto, lo otro. Me consiguió el contacto de Fernando Muga y ahí fue que empezamos otra vez a aprender a enseñar, porque no es solo que el conocimiento que uno adquirió entrenando, sino que cada vez que uno da clases va aprendiendo a cómo enseñar, porque no es lo mismo. A veces dicen, ¿no? Como dice, que no Sí, te... que a veces tienes una forma o crees Claro. que es de una forma, pero al final vas aprendiendo y te vas adaptando esa forma Claro. que tú pensabas que era Claro, a además otra que, totalmente diferente. como lo que hablamos, no todas las personas son iguales, no todas van a recepcionar la información igual, no todas tienen la misma facilidad, algunos tienen dificultades. Hay que trabajar un montón de cosas que lo vas adquiriendo con los años, porque claro, nadie te prepara para todo lo que se viene. Sí, podés dar la parte teórica y práctica, pero esa parte, que también un poco psicológica también es, la tenés que ir adquiriendo con los años, porque nadie te dice, bueno, acá tenemos un profesional de esto que te va a enseñar. Es complicado, es muy complicado y a la vez es enriquecedor, porque es como le digo yo a mis alumnos, no solo aprenden ustedes, sino nosotros también. Y eso está bueno. ¿Dirías que tu futuro a medio plazo o largo plazo es llevar una escuela, llevar la Sí. escuela de... Sí, la idea es que la escuela crezca, que haya gente que quiera venir a entrenar y hacer el arte marcial, más allá de que quieran competir o no. Que Sí, eso que al final también, es algo... sí, lo que intentamos inculcar nosotros con el taekwondo es eso. Vos venís, entrenás, te gusta, vas avanzando de grado, querés competir, competís.
no limitamos a solo competidores. No queremos competidores, queremos artistas marciales porque creo que es el complemento perfecto para lo que es una sociedad. Los valores que tiene que tener una sociedad son esos, los principios morales. Y creo que si todos tuviéramos esos principios y los aplicáramos, porque a veces es fácil decirlo, pero luego aplicarlos es complicado. Como lo que hablábamos del tema del bullying, no quedarse quieto ante una injusticia y reforzar esos valores. Entonces, yo creo que si todos pudiéramos aplicar esos valores siempre, no solo en la clase, sino en la vida, creo que iríamos un poquito mejor. ¿Tienes como objetivo ir a alguna competición, algún mundial, algún europeo, algún campeonato? O sea, ¿sigues teniendo en mente estar ahí? ¿O tienes cerca la retirada? ¿Cómo estás gestionando eso? Es Porque complicado. tenías pensado retirarte, sí, pero mira, luego... Sí, es más, de hecho, el último día de competencia que hubo, con el entrenador le dije, bueno, Dache, con esto ya me retiro. Y me dice, ¿cómo que te retiras? No sé qué. Y ya me dejó ahí. Bueno, ¿qué pasa ahora? Lo que pasa es que ahora tenemos que defender el título. Y va a haber un europeo, porque el tema del COVID lo que hizo es desfasar las fechas y los años de competencia, porque en realidad sería un año europeo, un año mundial, intercalados. ¿Qué pasó? Ahora se juntaron. Entonces, nosotros fuimos campeones europeos del año pasado, ahora tenemos que defender el título en Inglaterra en octubre. Te voy a hacer una pregunta quiero que respondas con naturalidad. Esto es como decirle a un futbolista que prefieres, ser futbolista o entrenador. Ahora eres competidor y eres entrenador o eres instructor. ¿Con qué disfrutas más? O sea, ¿qué vives más? O sea, no pienses que por decir una cosa vas a desmerecer la otra. Pero sé sincero, digo, oye, pues mira, disfruto más con esto, pero evidentemente esto también me gusta. ¿Cómo responderías a esta pregunta? Yo, primero que nada, siempre me gustó competir. Entonces, pero con los años aprendí y empecé a ver que disfrutaba también de los logros de los alumnos, y eso también me llena mucho. O sea, tanto competir yo y que me vayan bien las cosas, ver a los alumnos esforzarse y que tengan su recompensa, te llena mucho más a veces. No, hombre, o sea, una cosa no quita la otra. Es un poco por saber dónde se estaba tu afán competitivo. Sí, todavía lo tengo. Claro, por eso. Es por saber si todavía tienes ese afán. Sí, todavía sí. Vale, ¿tienes alguna fuente? O sea persona, yo qué sé, un libro, que te sirva como elemento inspirador para enseñar o para seguir ahí luchando. Es decir, pues mira, lo que más me motiva es esto. Bueno, más allá del creador del taekwondo, que es Choi Hong-hee, que ese siempre lo tenemos presente porque de la nada creó algo que a nosotros nos apasiona. Creo que la mayoría de los instructores que he tenido siempre me han inspirado. Siempre he visto que son mi fuente de motivación. Algunos compañeros también, que los veo entrenar más allá que no compitan, pero los veo con pasión. O sea, la gente que se apasiona es la que me motiva a mí. Y la familia, obviamente, también. ¿Y ha habido algún referente dentro del taekwondo que te gustaría mencionar que haya sido Sí, a mí me encantaría, por ejemplo, Tomás Barada, que es un competidor legendario. Luego tengo gente que en el caso de la selección del 2007 fue nuestro capitán, que es Cristian Loriolani, que ahora está en Italia dando clases con su pareja, que también es italiana y es una excelente competidora, que es Silvia Farigut. Son gente que los respeto y los admiro por todo lo que han logrado y por todo lo que se han esforzado. Y una pregunta que ya se la ha hecho a algún entrevistado. Mirando atrás en tu carrera, ¿algún punto de inflexión que quieras compartir? Punto de inflexión. Es difícil. Es difícil, sí. Natural. O sea, si tiene algo que te salga. Creo que además de las competiciones que tuve últimamente en Uruguay, que siempre teníamos una rivalidad con un competidor que es Francisco Prino, que siempre estábamos en las finales de Toul, por ejemplo, porque él luego en categoría de peso de combate es más pesado, pero bueno, alguna vez nos tocó competir. Ese pasaje de las últimas competencias, que también las disfruté, a pasar a Europa,
y ver otra manera de preparación, porque todavía nos queda mucho por aprender allá, por ejemplo, en Uruguay. Han evolucionado mucho, pero también les hace falta todavía eso, la experiencia de salir afuera, que muchas veces no podemos por temas económicos, por lo general. Y venir acá y prepararme de otra manera y ver que hay otra manera de hacer las cosas, que nosotros venimos de la vieja escuela, como decimos, que entrenábamos en suelo de mármol porque no teníamos suelo de goma, y creo que ahí fue el punto de inflexión de decir, bueno, acá hay otra manera de hacerlas y de hacerlas mejor, y que, por ejemplo, en el caso de la parte física, que no sufra tanto, sí se puede hacer un arte marcial sin forzar al máximo lo que son articulaciones, en el caso nuestro, que es lo que más nos complica, ¿no? Y bueno, creo que ese fue ahí el paso ese de salir de Uruguay y ver otra perspectiva, otro mundo, vamos Otro a mundo decir. totalmente Sí. diferente. Llegando así un poquito al final, si alguien te viniera con dudas de por qué debería elegir el taekwondo, el taekwondo respecto a otros deportes, ¿qué le aconsejarías? ¿Cómo le llevarías tú a decir, no, el taekwondo te va a aportar esto, esto y esto? Ahí tendría dos maneras de responderle, sí. Responde de las dos maneras. Primero que nada, bueno, que el taekwondo, como te digo, considero que instruyéndolo bien, utilizándolo y implementándolo bien de manera, vamos a decir, a nivel instructor, te aporta mucho. A la persona que no tiene confianza, que de baja autoestima, podemos lograr que tenga confianza en sí mismo. A la persona que no sabe controlar lo que es la ira o los enojos, intentar ayudar a canalizarlo hacia un objetivo claro y positivo. Y bueno, además del estado físico que puedes lograr y también la parte filosófica también de lo que es el arte marcial, creo que es un buen complemento y un buen conjunto a nivel, vamos a decir, completo, vamos a decir. Sí, completo. Y luego tengo otra parte también. Sí, la otra parte, ¿verdad? Que habéis dicho dos partes que pensaba que había hilado. Sí, no, lo pasa me he olvidado. No, y otra cosa que yo siempre digo, porque también me dicen, ¿qué arte marcial es mejor? Yo considero que no hay arte marcial mejor, sino que hay instructores buenos, instructores que no son tan buenos, que te llevan por un lado o te llevan por el otro. Creo que ahí está la clave. Saber elegir el instructor. Hay una serie, no sé si el clásico este de Karate Kid, Cobra Kai. Que sí, a mí me encanta. Yo además, como es de nuestra época... Sí, refleja mucho eso. Eso es lo que te iba a comentar. Refleja mucho el instructor que enseña de una manera, el instructor que enseña de otra. Además, en las películas clásicas, el malo era muy definido como malo, el bueno como bueno, pero es que ahora el bueno no es tan bueno, el malo no es tan malo. Claro. Y es muy curioso. Sí, da mucho juego y es una realidad. Es una realidad. No se lleva tanto como la serie, pero en realidad sí hay de esas rivalidades, hay de esa gente que quiere, como te digo, quieren ganadores, pero a la manera más corta y más no tan buena. Y luego hay gente que quiere formar personas, además de artistas marciales, que eso es lo que apuntamos nosotros también. Pues como reflexión final, junta todo lo que hemos hablado o junta dando como una pequeña batida a toda tu vida desde los 16 hasta los 40 años que tienes. ¿Cuál dirías la esencia, lo que más te ha aportado o que es lo que más te ha enseñado y te gustaría transmitir a los oyentes? El taekwondo, tu deporte. O el deporte en general, pero vamos, yo creo sí, he hecho varios deportes, pero sí, el taekwondo es el que más me marcó. Yo creo que eso me dio un equilibrio mental, vamos a decir, en ese aspecto. Me dio confianza en mí mismo, pero todo se consigue con constancia y pasión. Todo lo que quieras hacer, lo tenés que hacer de corazón y con pasión. Si no te llena, tenés que buscarte otro camino y buscarlo. Pero no dejar de insistir. La constancia es primordial para esto. Constancia y pasión creo que son los dos conceptos.
Tú seguro que has sido un buen padre, porque has dicho, no, mira, le enseñé a mi hijo taekwondo, pero no sé, después de fútbol. Y has dicho, hijo, si es tu camino, es tu camino. Claro, sí. A ver, es más, él empezó con 4 años, que por lo general se empieza con 5 porque tema de motricidad, pero bueno, él con 4 ya apuntaba manera y además que estaba mi ahijado ahí en Uruguay. Y bueno, y quiso empezar él. Yo lo esperé y bueno, ahí se me caía la baba, le compramos el uniforme que es el Dogo y bueno, estábamos contentos. ¿Qué pasó? Luego cuando vinimos acá a España, siguió entrenando un poco más, fue a competir y todo, y luego dijo, me retiro. Y bueno, nada, le digo, si es lo que querés, vos querés seguir otro camino, me parece perfecto, pero lo que quiero que tengas claro es que lo que vos quieras tenés que dedicarle tiempo y pasión. O sea, te tiene que gustar y es constancia. Sí. Y ya para terminar, que es que es una pregunta que te la quería haber hecho antes, se me había olvidado y la voy a hilar ahora para terminar. Bueno. Porque es que tiene su miga, que es lo de romper una tabla y demás, que de eso se te da bien a ti. A mí me han enseñado, yo por ejemplo que hice jiu-jitsu en su momento, hubo una época que tuve un profesor que me enseñaba a partir tablas y me decía, yo para que me digas si eso es real o cómo tú lo enfocarías o cómo lo enseñarías tú. Ahí me dijo, yo daba la tabla y yo me acuerdo que al principio no la rompía y me decía, no, Fran, no hay que golpearla, hay que atravesarla. Entonces, bueno, hacía como que atravesaba o visualizaba atravesar la tabla y era cuando la rompía. ¿Qué técnica utilizas tú para eso? Que es que para que el que te oiga decir, hostia, el que rompe una tabla, un ladrillo y tal, tú que a ti eso se te da bien, ¿cómo gestionas eso? No, es eso, 100% de acuerdo con lo que te dijeron. Es visualizar y convencerse de que uno lo puede hacer, pero claro, obviamente la parte técnica esa es correcta. Lo que tenemos que hacer es tratar de atravesar. Yo tengo que imaginarme que tengo que pasar, romper. Si no, no me vale llegar hasta ahí, hasta este punto y no, por más que esté bien la técnica, pero yo necesito romper esa tabla para saber que yo puedo y convencerme. Yo me tengo que convencer de que puedo hacer las cosas, porque si no lo hago, me limito. Y eso es lo que muchas veces nos complica en la vida, no solo cuando uno hace una disciplina, sino en la vida, que nos limitamos por decir, no puedo, o no me visualizo haciéndolo. Yo creo que es eso. Pues, Nico, ha sido un placer enorme. Para mí también, la verdad que uno no. La tranquilidad que transmites, a pesar de que me has dicho que tú eras una bala perdida cuando eras joven, Sí. y que eras muy... Pero transmites, es verdad que ahora, vamos, son afortunados tus alumnos porque transmites mucha tranquilidad, se nota que ya eres un profesor sabio, aunque nos quede mucho camino por delante, pero evidentemente siempre sigamos aprendiendo, pero se te ve un profesor estupendo y te deseo muchos éxitos porque todavía te queda carrete para seguir ahí. Sí, vamos a dar pelea. Yo siempre digo, siempre vamos a dar pelea. Los uruguayos somos así, los uruguayos damos pelea hasta el final. Y quiero también mandar un saludo a la gente de PSN y del club Brumad, que es el club de taekwondo nuestro, ahí de Arganda del Rey. Marcelo Bentancur, que es mi compañero, que con él voy a la guerra siempre, ¿no? Y bueno, agradecido a toda la familia y a ustedes, porque la verdad que dar difusión, como dijo Mario, darle difusión a estas actividades que a lo mejor quedan como medias perdidas, se agradece un montón, la verdad. Pues yo no solo agradecerte a ti que hayas venido, también comparto tu agradecimiento con Fernando Muga y a PSN por habernos dejado grabar aquí. Queda pendiente esa entrevista con Fernando, sí, que comentaremos algo de cómo te prepara a nivel de nutrición, claro, y demás, porque él es un campeón de fitness. Sí, sí. Y... ahí también tienes tela, sí, no, es muy interesante, porque al final él nos va a instruir en nutrición y demás, que eso es muy interesante, y además de un campeón, porque al final es un campeón. Claro, sí, sí. Por lo dicho, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Y pues eso, te deseo muchos éxitos. Muchas gracias, igualmente.